En este mismo momento, Kadyrov está muriendo como un rayo. La familia ya está haciendo los preparativos, el testamento está escrito. Chechenia está alborotada tras estos nombramientos secretos. Una terrible catástrofe en Rusia. La gente hace fila. Este ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania puso punto final. No hay combustible y no lo habrá. Allí reina el caos. La explosión en el oleoducto paralizó la capital. Putin ya no puede ocultarlo. Ataque de la OTAN contra Rusia. Las tropas ya están en las fronteras. Una amenaza mortal para Putin. Sensación. El avance de Trump, la visita a China y las amenazas son la culminación de la guerra. O llegan a un acuerdo ahora, o es el fin. El destino del mundo se decidirá. Estados Unidos atacará a Putin por la espalda. Una pesadilla total. El decreto urgente de Putin ha conmocionado a toda Rusia. Nadie esperaba algo así. De todo esto hablaremos a continuación en nuestro programa Punto Caliente. Urgente. Kadyrov prepara a su familia para el final. Algo inesperado desde Chechenia justo en estos momentos. ¿De verdad Dondon está muriendo? Los observadores ya han contado cerca de 80 nombramientos de familiares en puestos de liderazgo. ¿Por qué Kadyrov tiene tanta prisa y qué le está pasando realmente? Todos los detalles de esta locura, míralos ahora mismo. El sistema de poder en Chechenia lleva mucho tiempo construyéndose en torno al culto de la familia Kadyrov. Para Ramzan Kadyrov, esto es a la vez una fortaleza y una debilidad. Todo está subordinado personalmente a él. Pero los nuevos datos muestran que no se trata solo de controlar la región. Dondon está construyendo una verdadera dinastía, consolidando su influencia en caso de fallecimiento. A quien confío, a ese nombro. Según los cálculos de la BBC, ya son más de 80 los miembros del clan Kadyrov que ocupan cargos clave en el poder. 20 controlan las fuerzas de seguridad, 11 están en el parlamento y el resto son ministros, empresarios, directores de fondos y clubes deportivos. No es una coincidencia, es un sistema cuidadosamente construido para la transmisión hereditaria del poder. La gente simplemente se ha resignado a ese destino. No está completamente sometida, lo sé. Tenemos una resistencia clandestina muy seria en Chechenia. Pero hoy en día, la situación en Chechenia puede considerarse como, un campo de concentración, donde todo el pueblo está reunido y retenido como rehén. Hay quienes sirven a ese poder y el nosotros que aparece en la televisión y que utiliza la propaganda son precisamente aquellos que hoy sirven a este sistema, a las estructuras de ocupación. Y la propia población que espera y aguarda un momento determinado, nadie la ve ni la nota. Simplemente hoy la gente sobrevive e intenta sobrevivir en esta situación. Kadyrov fortaleció el sistema también mediante alianzas matrimoniales. Sus hijos se emparentaron al menos con 15 clanes chechenos influyentes, los de Limkhanov, los Geremev, los Bismuradov y otros. Así, a través de matrimonios y negocios, crea un escudo para su familia, convirtiendo Chechenia en su principado personal. Kadyrov, con estos lazos y alianzas matrimoniales, intenta asegurarse el apoyo personal de los clanes chechenos más influyentes en caso de que este contrato tácito con Putin, con el dictador ruso, sea rescindido. Sabemos que durante muchos años Kadyrov tuvo el derecho, de hacer prácticamente todo lo que quisiera, de permanecer impune, y él lo aprovechó activamente, tanto en lo que respecta a asesinatos políticos como en la influencia sobre la política federal, la corrupción y estos arenes de los que habló el proyecto. Así que si finalmente Putin renuncia a esta lógica de inmunidad personal para Kadyrov y su círculo, entonces la familia Kadyrov tendrá que apoyarse en la lealtad de otros clanes chechenos que son cercanos a los Kadyrov, pero que, sin embargo, existen aparte de él. Los herederos ya han sido distribuidos según sus roles. El mayor Akhmat dirige el club deportivo y de fútbol Akhmat. El segundo, Selim Khan, está al frente del club de lucha y de la federación de boxeo. Pero según los expertos, el principal sucesor es el tercer hijo, Adam. La fama escandalosa solo le ayudó. Después de la golpiza a un preso en el centro de detención preventiva de Grozny, al adolescente no se le presentaron cargos, sino que al contrario fue premiado. Unas semanas después, se convirtió en el jefe de seguridad más joven del líder regional. A los 17 años, Adam ya es secretario del Consejo de Seguridad de Chechenia. Su carrera repite de manera sorprendentemente precisa el camino del propio Ramzan. En la línea femenina de la familia, todo también está planificado. La hija mayor, Aishat, pasó de ser diseñadora de moda a viceprimera ministra y ahora es propietaria de las aguas minerales chechenas,
con ingresos multimillonarios. Khadijat, Tabarik y Khutmat, junto con sus esposos, también están distribuidos en puestos clave en el gobierno y los negocios. Pero detrás de la imagen de brillo y lujo ostentoso se esconde el miedo. La salud del propio Dondon lleva varios años generando dudas. Vacaciones regulares por enfermedad, rumores sobre un diagnóstico grave, ausencias en eventos federales. Para el Kremlin, Kadyrov sigue siendo el garante de la estabilidad, pero la cuestión del sucesor sigue abierta. Las leyes no permiten que sus hijos ocupen el cargo de jefe antes de los 30 años. Esto significa que Moscú tendrá que buscar un compromiso entre los intereses del clan y los requisitos formales de la ley. Y mientras la familia se prepara para heredar el poder tras la salida de Ramzan, tras bambalinas, Moscú podría estar preparando un escenario completamente diferente. Impactante. La OTAN se prepara para el asalto. Las tropas ya están a las puertas de Rusia. La alianza realiza un gran simulacro de guerra en Finlandia, justo en la puerta del Kremlin. Soldados europeos y estadounidenses perfeccionan sus habilidades antes del combate decisivo. Putin está horrorizado. ¿Qué escenarios de combate se están ensayando exactamente y por qué los ejercicios se realizan a un paso de las fronteras de la Federación Rusa? Mírenlo ahora mismo. En Finlandia han comenzado los ejercicios militares internacionales Southern Griffin 25. En las maniobras participan 1.600 militares de Europa y Estados Unidos. El Ministerio de Defensa de Finlandia ya desde principios de agosto declaró que los militares estadounidenses, desde la segunda mitad del año 25, participan activamente en ejercicios en territorio finlandés y en el Mar Báltico, reforzando allí su presencia militar. Sobre los ejercicios de las fuerzas de la alianza justo en la frontera con la Federación Rusa, escriben fuentes rusas poco conocidas. Los principales propagandistas de la Federación Rusa, al igual que el Kremlin oficial, guardan silencio. En los últimos años, en Moscú se registra una actividad sin precedentes de la OTAN cerca de las fronteras occidentales de Rusia. La alianza, al ampliar sus acciones, argumenta que esto es necesario para contener la agresión. La parte rusa ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación por el aumento del contingente militar del bloque en Europa. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha subrayado su disposición al diálogo con la OTAN sobre una base de igualdad, siempre que Occidente renuncie a la militarización del continente. En los ejercicios Southern Griffin 25 participan helicópteros de transporte NH-90 y helicópteros ligeros MD-500 que pertenecen al regimiento UTI, así como cazas F-16 Hornet que están en servicio en las Fuerzas Armadas de Finlandia. Además, en las maniobras participarán aeronaves de las Fuerzas Armadas de varios países europeos y de Estados Unidos. Tras el inicio de la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania, Finlandia, para garantizar su seguridad, prácticamente se unió a la OTAN de inmediato. Ahora, los ejercicios militares se realizan aquí de manera constante. La Federación Rusa plantea periódicamente la posibilidad de un escenario de confrontación armada con la OTAN y los nuevos países que se han unido a la alianza. Se trata respectivamente de Suecia y Finlandia. Recordemos al menos aquellos acontecimientos cuando apareció la llamada Carta de Posibles Reclamaciones Territoriales de la Federación Rusa hacia varios países bálticos. Además, se trataba de un posible control ruso sobre la isla sueca de Gotland. Estos ejercicios forman parte de la implementación del acuerdo de cooperación en el ámbito de la defensa entre Helsinki y Washington, según el cual la parte estadounidense tendrá acceso a 15 instalaciones militares finlandesas. En una entrevista reciente, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, declaró que la militarización y la preparación de Finlandia para una posible invasión continuarán mientras la guerra en Ucrania no haya terminado. Como siempre he enfatizado, no podemos hacer nada respecto a nuestra geografía. Tenemos una historia con Rusia y tendremos un futuro con Rusia. Pero hoy, por supuesto, las relaciones son muy complicadas. De hecho, no existen debido a la guerra. Pero algún día, cuando la guerra termine, sin duda se construirán nuevas relaciones. Finlandia restablecerá relaciones con Rusia solo después de que termine la guerra con Ucrania. Putin unió a Europa, amplió la OTAN incorporando a Finlandia y Suecia, y de hecho aumentó el gasto en defensa de la OTAN del 2 al 5%. La Federación Rusa ha declarado repetidamente sus reclamaciones territoriales y la protección de la población rusoparlante en los países bálticos y más allá. Por eso Finlandia y otros países que comparten frontera con el Kremlin actúan de manera preventiva. Por ahora, el principal recurso militar de la Federación Rusa está concentrado en la guerra en Ucrania. Se mencionan diferentes fechas.
Se habla tanto del año 26 como de fechas posteriores, por lo que, en consecuencia, los países de la OTAN, especialmente los vecinos más cercanos, los países que limitan con la Federación Rusa o los vecinos inmediatos, intentan reponer su arsenal con aquellos tipos de armamento que les permitan oponerse activamente a una posible agresión rusa. Recientemente, Estados Unidos trasladó 3 bombarderos B-1B a Noruega para ejercicios de la OTAN, con el fin de practicar la cooperación con los aliados, comprobar la preparación para el combate y llevar a cabo una serie de misiones conjuntas. Los ejercicios Southern Griffin 25 en la frontera con Rusia se llevarán a cabo hasta el 12 de septiembre. Ha sucedido. Trump ha declarado la guerra a Rusia. Económica. Pero no todo es tan sencillo. En la Casa Blanca decidieron amenazar también a Kiev. ¿Con qué exactamente? Muy increíble. La visita trascendental de Trump a China. Esta es la verdadera razón por la que va allí. Este encuentro lo cambiará todo. Todos los detalles en el reportaje. Trump calificó de tonterías y espectáculo la declaración de Lavrov sobre la ilegitimidad de Zelensky y la negativa de Putin a reunirse con él. No importa lo que digan, están haciendo un espectáculo. Eso es todo. Todos están haciendo un espectáculo. Lo reconocemos de facto como jefe del régimen, y en ese caso estamos dispuestos a reunirnos con él. Pero cuando se trata de firmar documentos necesitamos tener muy claro que la persona que los firma es legítima. Y según la Constitución de Ucrania, Zelensky actualmente no es legítimo. El presidente Putin dijo claramente que está dispuesto a reunirse con Zelensky si esa reunión realmente tiene una agenda para la cumbre, y esa agenda aún no está lista en absoluto. Sus declaraciones en gran medida son una jugada para el público. Es un intento de demostrar su propio peso político, que está perdiendo rápidamente precisamente por este tipo de declaraciones y por la incapacidad de resolver los problemas sobre el terreno, como se suele decir. Sí, en su mayoría, las guerras finales, las soluciones económicas efectivas existen en algún lugar en la mente de Trump, pero rara vez son ejemplos o casos concretos en la política y economía reales. Trump también prometió una guerra económica contra Rusia si evita las negociaciones. Quiero detener esto. Esto no será una guerra mundial, pero será una guerra económica. Y la guerra económica será dura, muy dura para Rusia. Y no quiero eso. Pero hay que mirar la situación de manera más amplia. Porque, saben, Zelensky tampoco es completamente inocente. Para bailar tango se necesitan 2. Lo digo todo el tiempo. Hay que sentarlos a la mesa de negociaciones. Ahora tengo una relación normal con Zelensky, pero ya es muy diferente a la de antes, porque ya no le pagamos dinero a Ucrania. Es evidente que la postura de Trump, aunque muy lentamente, está cambiando respecto a Rusia. Pero por ahora es bastante difícil decir que existe algún punto de vista decisivo que pueda convertirse en un detonante para cambiar la política y realmente aumentar la presión de Estados Unidos sobre Rusia. Según el enviado especial de Trump, Witkoff, Putin está dispuesto a firmar un acuerdo de paz. Sí, sin duda, él quiere la paz. Hay una propuesta de paz sobre la mesa. Putin realmente lo ha dicho y esperamos que cumpla su promesa. Probablemente solo para Trump sigue siendo un secreto que Putin solo entiende el lenguaje de la fuerza. Para lograr la paz es necesario crear condiciones que asusten a Putin, en las que su ejército se desmorone. Y entonces ese tan ansiado premio Nobel de la Paz que desea Trump podría finalmente llegar a sus manos. Asimismo, Witkoff anunció una reunión con representantes de Ucrania esta semana. Me reuniré con los ucranianos esta semana. La reunión será en Nueva York. Es una gran señal y hablamos con los rusos todos los días y podríamos ver una reunión bilateral. Las reuniones de grupos y representantes de EU y Ucrania en diferentes formatos ocurren constantemente. No todas ellas tienen algún efecto político. A menudo se trata de negociaciones técnicas y especialmente creo que en el contexto de la venta de armas estadounidenses financiadas con dinero europeo. Recientemente, Lindsey Graham declaró públicamente que, supuestamente, Estados Unidos se está preparando para levantar la prohibición de usar armas estadounidenses para atacar en el interior de Rusia. Esto podría ser un gran avance en general en el marco de esta política. El presidente Zelensky también informó que esta semana se llevarán a cabo contactos con varios países que podrían servir como plataformas para negociaciones con los rusos. Esta semana habrá contactos con Turquía, con los países del Golfo, con países europeos que podrían ser plataformas para dialogar con los rusos. Por nuestra parte, todo estará lo más preparado posible para poner fin a la guerra. Es importante que los socios lo confirmen y en adelante todo dependerá exclusivamente de la voluntad de los líderes mundiales, principalmente de los Estados Unidos de América, para presionar a Rusia.
Parece que todos se están preparando para las negociaciones, excepto Putin. Según los analistas, Putin rechazará la propuesta de Estados Unidos y Europa sobre garantías de seguridad para Ucrania. Así lo indican todas las últimas declaraciones de los funcionarios rusos. Está absolutamente claro para todos que existe una serie de principios que, según Washington, deben ser aceptados, incluyendo la renuncia a la membresía en la OTAN y la discusión de cuestiones territoriales. Y Zelensky dijo que no a todo. También dijo que no a la derogación de la legislación que prohíbe el idioma ruso. Para poner fin a la guerra, y como vemos para Trump este es realmente uno de los temas más prioritarios, es necesario cambiar el propio enfoque. Hay que dejar de tratar de convencer a Putin, hay que dejar de buscarle un enfoque y en su lugar actuar con decisión y de manera enfática. Y en este contexto, por supuesto, lo primero son las sanciones y lo segundo es el apoyo a Ucrania en el ámbito militar. Solo queda suponer cuánto tiempo más y cuántos ucranianos muertos necesitará Trump para reconocer que Putin en realidad no es su amigo, sino un asesino despiadado que manipula a todos a su alrededor en beneficio propio. ¡Choque! Rusia se ha derrumbado. El colapso de la gasolina ha alcanzado a todos. En muchas regiones de Rusia hay un verdadero infierno de combustible. La gente hace colas interminables en las gasolineras y en la Crimea temporalmente ocupada la situación se ha salido de control. Ahora la gasolina solo se vende con vales. ¿Qué significa esto para la economía rusa? Todos los detalles a continuación. Escasez de gasolina en el país. Gasolineras, Rusia. La versión oficial del déficit son los trabajos de reparación no programados en las refinerías. La propaganda rusa oculta la verdadera causa. Cola en Melnishnaya, justo en la carretera. Ay, por favor. La escasez de combustible se ha sentido con mayor fuerza en Zabaikalie, en el Krai de Primorye y en la Crimea temporalmente ocupada. Creo que se pueden identificar dos causas para esta escasez de combustible. La primera es de la que todos hablan, que se han realizado ataques contra algunas refinerías rusas y esto, digamos, ha creado un déficit, una escasez física de combustible, lo que lleva a su falta. Desde principios de agosto, drones ucranianos han atacado la infraestructura de refinación de petróleo rusa. En menos de 3 semanas, al menos 7 de las mayores refinerías resultaron afectadas y tuvieron que detener completamente la producción. Los primeros en verse afectados fueron las refinerías de Ryazan y Novokuybishevsk. Mira, ahora van a explotar. ¿Lo grabaste? ¡Oh! ¡Increíble! 5 días después, la refinería de Afipsky fue atacada. Un dron impactó en la planta. El 14 de agosto se detuvo una de las mayores plantas del sector en Rusia, la de Volgogrado. Al día siguiente, los drones atacaron la refinería de Syzran. Los drones están volando. Los drones van hacia allá. No hay conexión a internet. Todo esto está en llamas. Y en las noticias de Samara vemos algo. La última vez, en la noche del 21 de agosto, resultó afectada la refinería de Novoshaktinsk. Me parece que hay otra razón de la que nadie habla públicamente, pero basándome en la experiencia de una situación similar anterior en Rusia, que ocurrió en septiembre de 2023, es muy posible que también esté ocurriendo ahora. Se trata de la cancelación del amortiguador. En ese entonces, en 2023, las autoridades rusas, con el objetivo de optimizar los gastos del presupuesto, decidieron reducir los pagos del amortiguador. El amortiguador es un pago adicional a los distribuidores de combustible por venderlo dentro del país a precios relativamente bajos. Desde principios del verano, los precios mayoristas de la gasolina A95 en la bolsa rusa han aumentado un 35% y desde principios de año, más de un 50%. La A92 ha subido un 40%. Incluso con los altos precios de la gasolina, sigue sin haber suficiente para todos. La gente se queja de que el combustible solo se puede comprar con vales para empresas y maquinaria especial. Rusia tiene la tarea de recortar los gastos al máximo. La principal razón de los gastos es la conducción de una guerra a gran escala contra Ucrania. Pero Rusia no quiere detener la guerra. Por eso, me parece que se tomó la decisión de recortar los pagos del amortiguador. Además, la reunión para optimizar los pagos del amortiguador está programada para principios de septiembre en Rusia. Pero lo más probable es que hayan decidido recortar estos pagos antes de esa reunión y como lo demostró el año 2023, en el mes de septiembre, cuando se recortan los pagos del amortiguador, el negocio que se dedica a la venta de combustible simplemente lo esconde y no da la oportunidad de venderlo, ya que eso le generaría pérdidas o el margen no sería tan alto como podría ser.
Los periodistas informan que el autoproclamado jefe de Crimea, Sergei Aksionov, reconoció en el canal de televisión local los problemas con el combustible en la península y pronosticó que la escasez de gasolina durará un mes más. También se ha suspendido la venta de gasolina AI-92 para los residentes del distrito Kuril, que forma parte de la región de Sajalín, porque todas las reservas allí son necesarias para el transporte especial. La situación con la gasolina podría ser resuelta por el amigo de Putin, el dictador bielorruso Alexander Lukashenko. Sin embargo, no se apresura a hacerlo. En el año 2019, en Rusia se tomó la decisión de realizar una maniobra fiscal. ¿En qué consistía? En que en lugar de un impuesto a la exportación de petróleo, se introdujo un impuesto a la extracción de petróleo. ¿Por qué esto es importante en el contexto de Bielorrusia? Porque Rusia y Bielorrusia son un estado de la Unión, y según el acuerdo, el impuesto a la exportación de petróleo que Rusia recaudaba en lo que respecta a otros países, o mejor dicho, en este contexto, a Bielorrusia, iba al presupuesto de la República de Bielorrusia. Es decir, Bielorrusia no pagaba nada, pero el impuesto a la extracción de recursos minerales no iba a los ingresos de la República de Bielorrusia. Esto se hacía por una razón sencilla, porque Rusia entendía que Bielorrusia ganaba dinero tomando materias primas de ella, y a partir de esas materias primas, del petróleo, producía productos petrolíferos. Y durante 5 años, empezaron justo en 2019 y terminaron en 2024, se dedicaron a reducir al máximo la cantidad de combustible que produce Bielorrusia. En esencia, Rusia terminó enfrentándose exactamente a lo que intentaba evitar. Con su terquedad, Putin sigue hundiendo al país en un pozo de escasez y altos precios. Y las víctimas de sus acciones son la gente común. Se ha sabido, Moscú está en colapso. Explosión en el oleoducto. Toda Rusia está en vilo. Sensación. Fracaso total. La ofensiva de verano de Putin fracasó estrepitosamente. Un sonoro fiasco para el ejército ruso. Mientras tanto, el Kremlin ha lanzado un ultimátum. ¿Acaso ya está decidido el destino del Donbass? Vean todos los detalles. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirma que militares ucranianos combaten en Novogeorgievka, Zaporilla y en la región de Dnipropetrovsk. Asimismo, el mando ucraniano llama la atención sobre el hecho de que la información sobre la supuesta ocupación de estas localidades por parte de los rusos no corresponde a la realidad. Esto se volvió evidente, que habría un avance después de que las fuerzas de ocupación rusas salieron más allá de Zelenoe-Pole y Novopole, esto es en la región de Donetsk, y llegaron hasta Tomirivka. Es decir, su siguiente movimiento debía ser respectivamente a lo largo de los ríos. Nuevamente, este movimiento es en dirección al río Volchia. Este movimiento hacia el río, si hablamos de la región de Zaporilla, Yangul y Varana. Es decir, la tarea principal ahora para estas unidades es avanzar a lo largo de los cauces de los ríos Volchia y Voronaya directamente hacia la confluencia y continuar avanzando si hablamos de la región de Zaporilla para rodear Guliaipole, y si hablamos de la región de Dnipropetrovsk, entonces es un movimiento en dirección a Pokrovsk. Los rusos dispersaron a distancia minas antipersonales tipo Lepestok en una de las calles de Jersón. La Policía Nacional señala que este armamento es extremadamente peligroso para los habitantes locales, ya que es muy poco visible en el entorno. Y para que la mina detone, basta con pisarla o pasarle por encima. Para ellos, la forma indiscriminada de minado está directamente relacionada con el terror contra la población civil. Es decir, al igual que el bombardeo de artillería incontrolado sobre zonas residenciales, el uso indiscriminado de sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, los ataques deliberados de drones contra la población civil, todo esto es una parte integral de su terror en las ciudades que se encuentran en la zona del frente o en la retaguardia cercana. Los combatientes de la Guardia Nacional mostraron cómo destruyen la artillería enemiga y los depósitos de municiones en la dirección de Pokrovsk. La técnica rusa quedó fuera de servicio y de las municiones salió un buen espectáculo de fuegos artificiales, resumen nuestros defensores. La ofensiva de verano de Rusia en Ucrania fracasó por completo, informa el corresponsal militar de Bild, Julian Robke, aunque el ritmo del avance de las tropas rusas ha sido el más alto desde noviembre del año pasado. No puedo decir que Rusia haya fracasado completamente en su ofensiva, ya que durante la ofensiva de verano del año 25, en esta fase,
las tropas rusas capturaron más de 1.300 kilómetros cuadrados del territorio de Ucrania. Es decir, es difícil llamar a esto un fracaso absoluto, pero en realidad no cumplieron con sus principales objetivos, los que se les habían asignado, a saber, la captura de la ciudad, el cerco de la ciudad de Pokrovsk desde 3 direcciones, el cerco de Konstantinovka desde 3 direcciones, el cerco de Siversk desde 3 direcciones, así como de Kupiansk, Limán y Borova. Los fracasos de los rusos no son ninguna novedad, especialmente cuando planean enfrentarse con palos a los nuevos drones ucranianos. En este video, un asaltante ruso cuenta cómo el mando les ordenó repeler el dron ucraniano Baba Yaga con un palo para que no aterrorizara a la infantería. Así que hemos creado un nuevo asesino, en resumen, para la Baba Yaga. Maldito sea el mando, esto es un shock, así es. Dijeron que le diéramos con un palo, que le diéramos a la Baba Yaga con un palo, para que no aterrorizara a la infantería. Este es Andrei. Ya ha luchado hasta resultar herido, pero no planea dejar de combatir. Dice que en cuanto le den el alta, irá a Washington. Por ahora, agradece a los voluntarios por los regalos. Me hirió un poco, me arañó. No sea nada grave. Sí, ahora todo está bien. La próxima semana probablemente me den el alta y volveré a la batalla. Iremos arrastrándonos hasta Washington. Pero las impresas de la guerra de nuestro siguiente héroe no son tan optimistas. El militar Sergei Pogadaev mostró el camino de un asaltante desde llegar al frente hasta terminar en una silla de ruedas. Primero cuenta que en las posiciones no hay agua, los soldados beben orina y tampoco hay evacuación de muertos y heridos, y que toda Rusia debe saberlo, y al final se fija en un nuevo medio de transporte para sí mismo. Está bien. Antes mirábamos los Mercedes y ahora estos aparatos. Este es Alexander Chernyshov. Él padece hepatitis C crónica y no quiere ir a la guerra. Por eso, a él y a sus compañeros les amenazan con ser eliminados en territorio ucraniano. A mí, con hepatitis, intentan enviarme a una misión de combate. Me niego y pido que me sometan a responsabilidad penal, pero en respuesta me amenazan con eliminarme. Junto con Chernyshov, en el punto de despliegue permanente, esposados, se encuentran Alexei Chechnev y Yuri Kuznetsov, quienes piden ser sometidos a responsabilidad penal por negarse a participar en acciones de combate y solicitan ayuda de la sociedad para que su voz sea escuchada. En este video aparece un exmilitar del ejército ruso que llama a los soldados de Bashkortostán a pasarse al lado de Ucrania para luchar. Me fui del ejército ruso por el fratricidio, el odio hacia nosotros y la falta de respeto. Y me uní a la unidad Rota Bashkor, donde nos respetan, nos valoran y nos tratan bien. Los bashkirs, según ellos mismos afirman, luchan contra el nazismo ruso y la falta de respeto. También ayudan con el intercambio de prisioneros bashkires y la búsqueda de sus familiares. Impactante. Putin ha legalizado la tortura. Rusia ha regresado al infierno soviético. Mientras Bélgica espera poder llegar a un acuerdo con el Kremlin, en la propia Rusia han pasado de las palabras a acciones aterradoras. La tortura de los detenidos ya no es un delito, sino un método completamente legal de trabajo para las fuerzas del orden. Todos los detalles de esta locura, véanlos ahora mismo. Aún menos derechos para el pueblo, y ¿por qué no? Rusia ha iniciado el proceso de salida de la Convención para la Prevención de la Tortura o de tratos o penas inhumanos o degradantes. Lo lograremos. El primer ministro Mishustin ya ha firmado la resolución y la ha enviado directamente a Putin. ¿Pero por qué justo ahora? Creo que simplemente así se dieron las cosas. Decidieron que ya era hora. En realidad todos ya saben y entienden perfectamente que torturan a los presos, torturan a los detenidos, torturan a todos. Sin embargo, formalmente, en Rusia esta convención fue firmada e incluso ratificada por la propia Duma estatal. Pero esto es lo interesante. Según la convención, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura tiene pleno derecho a venir y revisar las cárceles, colonias, centros de detención preventiva y así sucesivamente. Pero se informa que Rusia dejó de responder a las solicitudes de cooperación hace ya tiempo. Bueno, miren, ahí también hubo una situación similar con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿sí? Que todo sucede gradualmente, todo ocurre poco a poco. Es decir, primero Rusia dejó de cumplir las decisiones del Tribunal Europeo y luego salió completamente del Consejo de Europa, ¿verdad? Por eso aquí es lo mismo. Sin embargo, hace unos 3 años, Eva Merkacheva preparó todo un informe sobre el tema de la tortura e incluso recordó esta convención.
pero por supuesto no se realizó ningún cambio a petición suya. Pido apoyar la iniciativa de introducir cambios en el Código Penal sobre la aparición de un artículo separado llamado torturas. Recuerdo que existe la Convención de la ONU contra la Tortura, que Rusia ratificó y de hecho estábamos obligados a introducir tal artículo. Pero hasta ahora no ha pasado nada. A Putin le hablan de las torturas directamente en la cara, mientras él baja la mirada, como si eso no le incumbiera. Ella es una de las últimas miembros de ese consejo presidencial que, bueno, decía la verdad a la cara de Putin. Y por supuesto eso no le gustaba. Y naturalmente tampoco le gustaban las conversaciones sobre torturas. ¿Pero qué le da al Kremlin en este momento una salida formal del tratado que de hecho ya hace mucho que no funciona? Precisamente es una demostración de que chicos están bajo nuestra protección, no se larguen, todo estará bien, hagan lo que se les ordena. Y para cumplir nuestros deseos pueden hacer lo que quieran. Si hay que torturar, torturen. Si hay que matar, maten. Y esta no es ni de lejos la primera vez que Rusia se retira de acuerdos internacionales. Primero Moscú se retiró de la Convención Europea de Derechos Humanos y ahora le toca el turno a la Convención contra la Tortura. Resulta que a los rusos se les priva incluso de la protección internacional formal. Antes al menos había que guardar las apariencias, ¿no? O sea, golpear, pero con cuidado para que no queden marcas. Torturar, pero no hasta, digamos, dañar los órganos internos. Sentar en la botella, pero no demasiado profundo. Solo que ahora esas limitaciones son cada vez menos. Por eso, para los rusos comunes, solo va a empeorar. Rusia se aleja cada vez más de las reglas internacionales del juego. Da la impresión de que el Kremlin cierra las puertas deliberadamente para que nadie interfiera en la construcción de su propia realidad especial. Yo lo llamaría de vuelta a la Edad Media. Sí, es decir, cuando la tortura está permitida y además, digamos, aparece un arsenal de objetos con los que se pueden llevar a cabo esas torturas. A pesar de todo, el 26 de agosto, Eva Merkachova incluso se pronunció sobre la idea de que Rusia abandone la convención y la calificó de bastante previsible, pero al mismo tiempo señaló, las leyes rusas que prohíben la tortura no serán derogadas. Solo que nosotros entendemos, para el Kremlin las leyes hace tiempo que no significan nada, ni las rusas ni las internacionales. Eso es todo. Y para más noticias candentes del frente, véanlo en la próxima edición.